primero que nada, agradecerles a todos nuevamente por estar acá. Estamos, la verdad que muy felices de poder hacer esta charla que nos parecía que era muy importante, impostergable además, porque creo que es un tema que se aborda poco, que tiene que ver con la seguridad en general, pero también con el asunto de las cárceles, que es algo que se ha dejado de lado, que se habla mucho, pero generalmente se deja de lado y es súper importante que las cárceles, bueno, creo que más o menos todos lo hemos escuchado, pero luego en materia de políticas públicas se tiende a hacer poco, o el Frente Amplio tendía a hacer poco, que las cárceles estén bien con la reinserción de los presos, para que puedan volver a vivir en sociedad, y que no que las cárceles sean lo que ya han denunciado varias veces varias autoridades, así como el comisionado parlamentario, que terminan siendo una escuela del delito en vez de ser un espacio para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad, que además constitucionalmente no pueden estar para toda la vida ahí. ¿Sí? Así que si oremos desde ese punto de vista, ni siquiera sería conveniente que no sean para reinsertar. Así que bueno, para hablar de este tema hemos invitado a Diego Sanjurjo, que actualmente está trabajando en el Ministerio del Interior, así como a Carmen Sanguinetti, senadora, que además abordó estos temas. El año pasado hizo una especie de junta ahí, que fue gente de la sociedad civil, fueron autoridades y demás a discutir el tema, que estuvo muy bueno. Yo no pude ir, pero me dijeron que estuvo muy bueno. Fue así, Carmen, ¿no? Fue hace un año más o menos Sí, lo hiciste. sí, la verdad que va a ser un año ahora en julio, fue un conversatorio. Sí, sí, y que trascendió además y fue súper interesante, porque no es común que los legisladores hagan ese tipo de cosas y nada, desde mi punto de vista estuvo tremendo. Y Diego, que estuviste en Europa, ¿no? Y en 2019 te reintegraste al Uruguay para trabajar en la candidatura de Ernesto Talvi, ¿no? Y ahora estás en el Ministerio del Interior. Tal cual, tal cual. Bueno, Sí, paso por la academia y después al ministerio. está bien, precisamos más de los tuyos. Bueno, primero va a hablar Diego, que lo voy a introducir brevemente. Diego Sanjurjo es politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad y desarrollo. Nació en Uruguay, como bien dijo, desarrolló su carrera profesional y académica en Europa, con una licenciatura en Ciencias Políticas en Alemania y luego cursos de posgrado en España. Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, máster en Políticas Públicas y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha tenido muchos otros logros además, pero esa es como la presentación general, el recorte que hicimos de tu LinkedIn. Así que nada, me callo y te dejamos a ti hablar. Gracias, Diego, por estar acá, y gracias, Carmen. No, ustedes, bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias por la invitación a todos. Gracias a Carmen también por participar. Y nada, es un gusto estar acá realmente. Tengo un gato, capaz que lo han visto, se llama Fernando, que está acá, que demanda mucha atención Qué genio. constante. Y yo sé que si lo suelto, para que no me moleste, empieza a gritar. Así que lo mejor es mantenerlo acá simplemente y que nos acompañe. Eh, bueno, no, en realidad yo le pregunté a Bautista hace un rato si es que había algún guión, si había algunos temas, o sea, los temas grandes están clarísimos, pero si había alguna pregunta concreta para hacer, y me dijo que lo mejor era que, bueno, que hablase, que me sintiera libre de contar un poco cómo veo la situación de seguridad de las cárceles, qué es lo que estamos haciendo en el ministerio, y a partir de ahí con Carmen empezamos a conversar y luego damos lugar a preguntas. Bueno, yo les cuento, yo entré a trabajar en el Ministerio del Interior en agosto. Ya tenemos, desde que yo estoy, ya va casi un año, vamos un año y medio ya de este gobierno, ¿no? Casi en el ministerio. Y bueno, más allá de la terrible noticia de hace un par de semanas, ¿no? Del fallecimiento de Jorge, más allá de eso, la verdad es que las noticias, dentro de lo negativa que es la situación de seguridad del país, porque la verdad es que sigue siendo muy negativa en comparación con aquello que queremos tener en Uruguay, con aquello que tuvimos alguna vez y que queremos que sea, la verdad es que las noticias están siendo bastante buenas. En ese sentido, para mostrarles algunos datos, 2020, si lo comparamos con 2019, no marzo a marzo, como a veces se compara, sino que yo prefiero comparar el año entero y ya está. Tuvimos un descenso de alrededor del 15,6% de los homicidios, un descenso del 6% de las denuncias de rapiñas y un descenso del 15% de las denuncias de hurto. También tuvimos en el caso de los femicidios, que son el asesinato de una mujer a manos de su pareja, expareja o familiar,
tuvimos una reducción muy significativa que de hecho implicó que tuvimos la tasa más baja desde que se tienen registros, lo cual fue un gran mérito. Pero dicho eso, también es interesante ver, hace poquitos días, capaz que lo vieron, salió un estudio muy interesante sobre el rol que tiene la pandemia en esta evolución del delito. No, y de hecho fue un estudio buenísimo, hecho por dos amigos míos, por Nicolás Trachtenberg y Carlos Díaz, un estudio que juntó como a 50 académicos criminólogos del mundo, compararon como 37 ciudades más o menos, y sacaron conclusiones a partir de ahí, ¿no? Y en el caso uruguayo fue Trachtenberg y Carlos Díaz. Ellos nos hicieron una presentación de los resultados hace como 2 meses, y la verdad es que más allá de que en la prensa, porque esto fue hace unos pocos días, capaz que lo vieron, más allá de que en la prensa lo que salió era como que, bueno, lo que está pasando en Uruguay desde que cambió el gobierno sucede en otras partes del mundo, en realidad es una lectura equivocada del paper, porque al revés, nosotros nos quedamos bastante satisfechos, porque lo que dice ese trabajo, lo que demuestra ese trabajo básicamente, es que en la mayoría de las ciudades en las que se comparó, donde Montevideo estaba incluida, lo que hubo fue un descenso bastante notorio de los hurtos y de los robos con violencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos rapiña. Pero que en cambio, por ejemplo, los homicidios no se redujeron de forma significativa. Es decir, que no se puede decir que ni en la mitad de las ciudades hubo un descenso de los homicidios. Y para nosotros los homicidios es el tema clave en realidad, porque las denuncias pueden cambiar por una cantidad de motivos, y en realidad la gran mayoría de los delitos no se denuncian en Uruguay ni en ninguna parte del mundo, y en cambio los homicidios son un dato, como hay un cuerpo básicamente, es el dato que hay que comparar y es realmente el dato que a nosotros más nos sirve para saber si vamos por el buen o mal camino. Y en este caso el descenso que hubo en Uruguay es excepcional, igual en comparación con las demás ciudades comparadas de ese estudio. Y a la vez ese estudio lo que decía, que tampoco lo resaltó la prensa uruguaya mucho, pero sí lo dijeron ellos en las entrevistas, fue que en la enorme mayoría de ciudades, después de 3 meses, los delitos aumentaron de vuelta y volvieron a los niveles prepandemia. En Uruguay vamos ya como 1 año y 3 meses en los cuales no solo no ha aumentado, sino que sigue disminuyendo. Porque si bien no puedo dar los datos, porque bueno, no han sido publicados todavía, pero marzo de 2021 fue todavía mejor que marzo del 2020, abril fue mejor que el abril del año pasado, y mayo fue mucho mejor que mayo del año pasado. Lo cual nos tiene muy contentos. Ahora, bueno, ¿cómo se explica eso? Por un lado, sin duda que la pandemia, sobre todo en lo que tiene que ver con delitos menos violentos en la vía pública, alguna incidencia tiene que ver, pero a la vez también hubo un cambio muy importante, que fue básicamente una mayor intensidad. Es decir, no sé si se puede hablar de un cambio radical en las políticas de seguridad. Ahí me sale un poco la ciencia política. No se puede hablar de un cambio porque no es que haya cambiado el rumbo, sino que lo que cambió fue la intensidad. ¿Y en qué sentido? Sobre todo, bueno, en los arrestos. Es decir, y esto por supuesto que tiene consecuencias negativas de las cuales vamos a hablar con Carmen después, pero desde marzo el número de personas que están siendo procesadas y llevadas a prisión se ha multiplicado, es decir, es mucho mayor. Esto, por supuesto, de vuelta, tiene una tragedia detrás, una tragedia personal, familiar, para la sociedad incluso detrás, pero a la vez hay que tener muy claro que no se trata de gente inocente, sino que es gente que comete delitos graves, violentos, que nuestro Código Penal sanciona con prisión, y que bueno, no estaban siendo atrapados hasta el momento, básicamente, y bueno, en ese sentido hemos aplicado mucho más intensidad. Y lo otro que también es muy importante es digamos, la lucha contra el narcotráfico. Es decir, en los últimos 20 años, en los últimos 15 años sin duda, se tenía una política de drogas o de lucha al narcotráfico que básicamente era de investigar a la cabeza, digamos, de estas organizaciones y no perseguir con tanta intensidad a las personas que tienen una boca de droga o a los narcomenudistas. El problema de eso es que parte de una visión que para mí personalmente es equivocada, que es que aquí hay como buenos y malos,
y que si uno tolera, digamos, a los que están abajo de la pirámide, no pasa nada. Y en realidad lo que pasa es que la persona que tiene una boca de droga en cualquier parte de Montevideo, si la dejás trabajar libremente o no la perseguís, lo que va a terminar pasando es que va a ir adquiriendo poder, adquiriendo dinero, estableciéndose en el territorio y eventualmente empezar a matarse con los de al lado o con quien sea que le compite o lo que sea. Y esa muerte o esa riña lleva a más muertes y a ida y vuelta y a todos los problemas que vemos todos los días en el noticiero. Entonces, bueno, más allá de que es una solución, digamos, transitoria, porque en realidad cada vez que cerras una boca se abre otra, el hecho de estar ahí todos los días machacando con el tema hace que mucha gente se disuada de seguir trabajando en eso o ganando dinero con eso y le dificultás mucho la posibilidad de establecerse en un territorio, que eso es clave, ¿no? Entonces, bueno, en 2020 se cerraron el triple de bocas de droga que en 2019. Y eso es un dato clave que nos dice también, o que nos parece que explica también la descensa de la reducción de los homicidios, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo por ahí por ahora y le doy la palabra a Carmen, y si quieren después hablamos un poco más sobre impresiones y lo que me parece que son los desafíos de Uruguay y también el tema de las cárceles, ¿no? Muchas gracias, Buenísimo. Diego. ¿Te parece que te hago una breve introducción, Carmen? Por supuesto, adelante, adelante. Dale, perfecto. Bueno, Carmen, vos sos licenciada en Administración de Empresas, ¿verdad? Sí, Si no estoy en mi otra equivocado. vida. En tu otra, en tu otra vida, estuviste en Estados Unidos, te magistraste en políticas públicas, ¿no es cierto? Va por ahí, a ver si los datos también, porque esta vez que pueden estar mal. Dale, seguí, Por por eso, ahora por eso venís bien. así que, además un dato curioso tuyo es que sos instructora de yoga. Sí, soy Que, instructora y practicante de yoga, también en mi ah, otra vida. que, Sí, que no sabíamos. Bueno, sos senadora, sos de las senadoras más jóvenes, además, me parece que la estás ahí. segunda más joven, el más joven es Sartori. Y para nosotros, la verdad, estuvo un orgullo tenerte acá. Sabemos también que, bueno, estuviste, como digo, en Estados Unidos especializándote, así que vaya que si tendrás conocimiento, estuviste en una empresa llamada Sistemas B trabajando antes de iniciarte en la política, y entró Carmen en marzo del año pasado para suplir a Ernesto Tali, y por razones que todos conocemos hoy, es la dueña de la banca, vamos a decir, donde además te hemos invitado a esta charla porque has tenido siempre un énfasis social, un abordaje social en tu trabajo, particularmente con todos los temas que tienen que ver con las cárceles, que es algo que, como dije al principio, se toca muy poco, y nos parecía súper interesante también tenerte acá para que nos comentes sobre el trabajo que han hecho en, ¿cómo se dice? Ay, para acá tengo unos ruidos que están tan bravos. Con el trabajo que has hecho en el tema de las cárceles en el Senado, ese meeting que hiciste el año pasado, y nos parecía que era muy interesante en ese sentido, así que te agradezco. No sé qué pasa acá afuera, no sé qué en cumpleaños o algo, me están tirando unos fuegos artificiales que están bravos. Bueno, Bueno, te damos la bueno, palabra, Carmen. muchas Es porque está gracias. hablando Carmen Sanguinetti, por eso los fuegos. ¿Quién dijo eso? Exacto, está todo previsto. Claro. Diego Sanjurjo y Carmen Sanguinetti, por eso están tirando fuegos Claro, artificiales. está tirando, festejando el Carmen. hecho de tal magnitud. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar hoy compartiendo. Es verdad, por ahí dicen que es el cumple de Talvi, es verdad, es el cumple de Ernesto hoy. Un gusto estar compartiendo este rato con ustedes y con Diego, a quien le tengo un aprecio personal y profesional muy grande. Contarles capaz que un poquitito el recorrido digamos, por qué llegamos a ese conversatorio, un poco cuál es mi inquietud y qué es lo que hicimos y qué es lo que esperamos seguir haciendo en esta temática. Como decía Bauti, yo estudié políticas públicas en Estados Unidos y trabajé durante unos cuantos años en la periferia de la ciudad de Nueva York, en esos barrios que a veces se ven en las películas, en el Bronx, en el Harlem, en Cypress Hills, todos esos barrios que a veces intimidan, pero que cuando uno está por ahí caminando, la verdad que se siente muy segura. Y ahí yo trabajaba en temas fundamentalmente de inserción laboral con personas que tenían barreras al empleo, con, por ejemplo, latinos que no sabían hablar español, papás varones con hijos chicos a cargo, exadictos y exprivados de libertad. Cuando el programa de ex privados de libertad es un programa que se llama Work Opportunity Tax Credit, que básicamente lo que hace es le da incentivos a las empresas para que se animen a contratar liberados. ¿Por qué? Y bueno, porque la realidad es que uno, empresa,
digamos, a la hora de contratar y en general pensar en contratar a alguien que sale del sistema penitenciario y le cuesta, ¿no? Es como que la idea de este programa es darle como una ayudita, un incentivo. Entonces, bueno, yo iba, como dijo Bauti, asumí la marca en marzo. En el mes de febrero arranqué, la primera reunión la tuve con Jaime Saavedra, que estaba en aquel entonces dirigiendo la DINALI, para decirle, mirá, Jaime, esto es una cosa con la que yo trabajé en Estados Unidos, contame un poco cómo es acá, a ver si ya se discutió, cómo lo ves, ¿te parece viable o no? Y bueno, la verdad que para mi sorpresa, yo pensé que me iba a decir, mirá, sí, esto ya se discutió en los 90 o se discutió y no funciona, lo que sea. Dijo, no, la verdad que esta idea no había sido planteada, hay un puñadito que se hace con la DINALI con algo similar, pero no está escalada a nivel masivo. Y después durante varios meses seguí teniendo conversaciones con distintos actores, lo charlamos también con Diego en su momento, hasta que vimos que, bueno, que había una posibilidad de hacer algo así. Yo, como saben, vengo de sociedad civil, creo que la sociedad civil cumple un rol en todos los temas sociales súper interesante, y notaba que la sociedad civil que trabaja en los temas penitenciarios estaba como muy fragmentada. Entonces, lo que hicimos en julio fue organizar un evento donde trajimos, por un lado, las autoridades que estaban vinculadas a estos temas, vino el director del INR, el director de convivencia, o sea, todas estas autoridades del Estado. Después, por otro lado, vino la sociedad civil con un espectro bien amplio a nivel político, ideológico, y que, en definitiva, muchas veces no se conocen y no saben los esfuerzos que se están haciendo. A mí siempre cuento esto porque es bastante simbólico. El año pasado, en una misma semana, tuve 2 reuniones con mujeres que trabajaban en la cárcel, 5 de mujeres, o sea, con la misma población, en la misma unidad, y unas trabajaban con temas de habilidades socioemocionales y las otras con fútbol de mujeres. No sabían que estaban trabajando con la misma población, o sea, imagínense la falta de sinergia que sucede en esos casos, ¿no? Entonces trajimos a toda la sociedad civil y después trajimos a empresas que potencialmente podrían estar interesadas en contratar liberados. La verdad que estuvo divino el conversatorio, creo que está colgado por ahí, fue una instancia súper rica, en modalidad café mundial, preguntas, dry-pens, bien colaborativo, bien disruptivo. Ahora ya en el Palacio Legislativo me conocen y capaz que estas cosas no les generan la misma sorpresa que en su momento, pero en aquel entonces me decían, pero senadora, ¿cómo que usted no va a estar ahí arriba? ¿Y cómo que todos al nivel del piso? ¿Y cómo que dry-pens? ¿Y cómo que mesas? ¿Y cómo que...? Bueno, en fin, la verdad que el objetivo de ese intercambio, que estuvo muy rico, fue justamente nutrir lo que nosotros creíamos que iba a ser en aquel entonces un proyecto de ley, y que terminó siendo un artículo que logramos meter en la ley de presupuesto y que fue votado por unanimidad, pero todavía no tiene plata. Así que justamente lo que hace es esto, genera como la estructura legal para que esto en los hechos suceda. Cuando fui a hablar con la OPP, con Alfie, cuando fui a hablar con Azucena Arbeleche, cuando fui a hablar con las autoridades que en definitiva manejan el dinero, cuando fui a hablar con Larrañaga y su equipo, en definitiva yo lo que les decía es, miren, yo no es que vengo a pedir dinero, lo que vengo a decirles es, esto es lo que nosotros invertimos, ojalá invertimos en el mejor de los casos, o si no gastamos, en el peor de los casos, con las personas privadas de libertad. Yo lo que vengo a proponer es que en vez de invertir o gastar con las personas privadas de libertad, busquemos reasignar este dinero en renuncia fiscal a las empresas que contratan liberados, ¿no? Y la verdad que para mi sorpresa, yo pensé que iba a rebotar con Alfie, pensé que me iba a llevar varias reuniones, lo mismo con la ministra, hubo mucha apertura a la idea, ¿no? Porque tiene mucho sentido, tiene mucha lógica y tiene muchos años de evidencia en un país como Estados Unidos, que bien sabemos que las cosas que no funcionan vuelan, ¿no? No permanece un programa que no da resultados, ¿no? Así que bueno, en este momento, como les digo, este artículo fue votado, estamos en un momento en la rendición de cuentas en donde yo en lo personal voy a ir a pelear por dinero a la OPP para lograr algo en lo que tiene que ver con algunos insumos concretos para poder gestionar esto, pero en el proceso la debilidad que nos encontramos, y acá Diego nos va a poder contar mucho más, es que tenemos bastante baja calidad de datos, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que nosotros tenemos, porque la idea de este programa es, por supuesto, darle posibilidad a las empresas, lo que me he encontrado por parte de las empresas es mucha apertura, las cámaras están como muy abiertas, muy ávidas de dar soluciones. Una cosa que no comenté es que pre-pandemia, si miramos los estudios de opinión pública, si le preguntamos a los uruguayos qué cosas les preocupan, antes de la pandemia sistemáticamente seguridad, 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 seguridad.
¿no? Entonces, pasa esta cosa como media rara. Por un lado nos preocupa mucho la seguridad y por otro lado no nos importa nada, casi que no queremos mirar lo que pasa en las cárceles. Pareciera que no sumamos 2 más 2, o sea, no hay manera que mejore la seguridad. Diego es el experto y que nos va a contar todo lo que se precisa hacer, pero claramente si no mejoramos lo que pasa en las cárceles es muy difícil que eso mejore, ¿no? ¿Por qué? Porque termina siendo como un círculo giratorio, una puerta giratoria que muchos de los que salen vuelven a entrar, muchos de los que salen vuelven a entrar, pero tenemos ahí un problema de datos que hace que desde mi lugar sea como más difícil poder traccionar y empujar por un cambio así, porque la ideal sería que nosotros después pudiéramos medir cómo esto baja la reincidencia, que en definitiva es lo que todos queremos, que esa persona que sale del sistema penitenciario durante el tiempo que estuvo en la cárcel haya adquirido habilidades para reinsertarse positivamente y productivamente en la sociedad y que no vuelva a delinquir, ¿no? Entonces, eso como capaz que los titulares de lo que el trabajo que estuvimos haciendo, y también un poco para ser cuidadosos con el tiempo y para que me parece que acá lo más rico es el intercambio que se pueda generar de preguntas y respuestas. Por ahí me callo si te parece, Bauti, si les parece a todos, y sí abrimos como un espacio más de ida y vuelta con Diego y con los que quieran hacernos preguntas y consultas. Me parece bárbaro. No sé, Diego, vos te quedaste con algo en el tintero por decir, puede ser, de tu primera No, no intervención. sé. Si quieren les hago un pequeño diagnóstico del sistema penal. Obvio, para eso estás, obviamente, sí, sí. Bueno, Con sí, todo gusto. no, a ver, tal cual, lo que dijo Carmen es cierto, lo que dijo al final sobre que los datos son muy malos, es relativamente cierto. Por suerte tenemos algunos datos de los últimos años que son bastante insuficientes, pero que igual, digamos que nos permiten entender un poco el panorama, ¿no? A ver, primero que nada, desde el año 63 hasta el año 2020, les estoy leyendo de un informe que le hice al nuevo ministro, que no lo comparto porque puede haber alguna cosa que me entre en problemas, pero estoy leyendo de ahí, ¿no? Desde el año 63 hasta el 2020, la población uruguaya creció un 34%, y en cambio las personas privadas de libertad, aumentaron un 882%. ¿Está bien? En todo ese periodo solamente hubo 2 años donde bajó las personas privadas de libertad, que fue 2007 y 2017, que bajaron un poquito, y por desgracia esas dos reducciones correlacionaron con aumentos en rapiñas. Es decir, cuando tenemos una muy mala noticia, que es que cuando logramos sacar a más gente de la que entra, aumenta el delito. Eso pasó las 2 veces que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero dicho eso, los reclusos pasaron de ser 4.300 en el año 2000 a 13.000 a finales del año pasado. Y realmente van aumentando a una velocidad que es muy alarmante, ¿no? De vuelta, lo que sucede en realidad es que el delito aumenta de una manera alarmante y ahora los estamos atrapando mucho más que antes, ¿no? Pero bueno, a mí en términos generales, cuando uno habla sobre si en Uruguay hay muchos presos, porque en relación a nuestra población, con relación a otros países de la región, tenemos muchos presos. Solo Brasil tiene más presos que nosotros. A mí cuando ese dato me lo tiran así nomás, no es un dato que me parezca particularmente negativo. ¿Ah? El problema sí es cuando el sistema penitenciario no logra acoger de manera adecuada a todos esos presos. Y ahí entramos a uno de los grandes problemas de los que hablaba Carmen y que tenemos nosotros. Primero es que, bueno, para tirarles algunos datos, nada, el 93% son hombres de los presos en Uruguay, el 72% es del área metropolitana de Montevideo, de cada 10 hay 2 que no saben leer, el 50% solo tiene primaria completa o inconclusa, ni siquiera primaria completa, solo el 50% tiene algún oficio o profesión, y de esos el 80% corresponde a oficios manuales. ¿Está bien? Y ahora pasamos un poco al problema, es decir, lo que deberíamos tener, lo que queremos tener, lo que todo el mundo quiere tener en realidad, es un sistema penitenciario que rehabilita a los presos. Básicamente lo que dijo Carmen, ¿no? Que la gente entre y se aproveche esa oportunidad para trabajar con ellos, y básicamente es darles la educación que no tienen, los hábitos de trabajo que no tienen, o que tienen, pero reforzarlos, curar los problemas mentales que puedan tener, y mejorar los vínculos con su familia, y mejorar los temas de adicciones y salud mental, ¿no? Y ahí, Diego,
ahí Diego, corregime si es así, pero en el entorno de 8 de cada 10 tienen problemas de consumo de adicciones, ¿no? O sea, como para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. Sí, sí, efectivamente. O sea, la droga es un factor crucial en todo esto, ¿no? Sin duda. Razón por la cual llegan y razón por la que nunca logran mejorar sus vidas. Y la realidad es que no tratamos a prácticamente nadie. Esa es la realidad. Porque tenemos en nuestra Constitución, dice que las cárceles tienen que ser hechas para rehabilitar. Todos nuestros marcos normativos son realmente muy buenos, están todos en línea con los principios internacionales, bla, bla, bla. El órgano rector de las cárceles es el INR, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿verdad? Todo eso. Pero en realidad en la práctica, no logramos hacer prácticamente nada. De hecho, les tiro algunos números acá. Un momento. Es decir, si en papel dice todo eso, de alguna manera debería reflejarse en la práctica. Y la realidad es que, por ejemplo, en el año 2019, la educación formal solo cubrió al 23% de los presos. Es decir, solo 2 de cada 10 recibieron algún tipo de educación formal. Y además, no suplimos la demanda. Es decir, había muchos más interesados en recibir educación. No es que todos quieran recibir educación, no es que todos quieran trabajar, en absoluto, pero cuando una persona te demanda educación al Estado, en realidad es un derecho humano básico y no puede ser que no se lo puedas dar, ¿no? Y eso es un problema. Y de igual manera, que es el otro dato clave, es que las oportunidades de trabajo son muy pocas, y en el 2019 solo el 35% de los reclusos realizó algún tipo de actividad laboral por mes. Y la mayor parte de ella, 78%, o sea, casi todos, fueron actividades que no eran remuneradas, que realmente no servían para nada en un sentido de desarrollo personal o profesional, y que ni siquiera sirven como un antecedente laboral. Es decir, básicamente limpiar la celda o limpiar algo, pelar papas o alguna cosa que realmente no tiene ninguna utilidad de cara a cuando salgan del sistema, ¿no? Entonces, la realidad es que nuestro sistema penitenciario es sin duda un punto débil, no, sino que casi inexistente de políticas de seguridad productivas. Y es un poco como dijo Carmen, es decir, si no logramos cambiar eso radicalmente, está muy difícil, ¿no? No es que no haya fortalezas, hay varias fortalezas que tiene nuestro sistema, si lo comparamos con otros de América Latina, por lo menos hay fortalezas, pero la verdad es que tenemos un sistema que es altamente heterogéneo, dependiendo de a qué unidad vas, te puede ir más o menos bien o terriblemente mal. Hay una violencia institucional y entre las personas privadas de libertad sistematizada. El hacinamiento es creciente y crítico en muchas unidades y va a seguir siéndolo. Los servicios y programas de rehabilitación son totalmente insuficientes. Prevalece unas prácticas custodiales, es decir, no hay en absoluto, no diría, o sea, hay personal que intenta hacer un trabajo de rehabilitación, pero es absolutamente insuficiente, ¿no? Y a la vez también hay una total falta de transparencia, es decir, transparencia, de rendición de cuentas, de comunicación con la ciudadanía, falta mucho en eso, ¿no? Y a la vez cuando uno habla de esto da un poco de pena porque hay mucha gente que se esfuerza muchísimo por mejorar las cosas y que trabaja incansablemente, pero bueno, el panorama entero creo que es ese, por desgracia. Sí, capaz que para ponerle un poco de cara a esto que está diciendo Diego, cuando dice que es muy disímil, en la realidad son muy disímiles en el propio COMCAR. O sea, uno va al módulo 11 y es, no sé, como los que crean en que existe un infierno, lo que más parecido puede ser un infierno, o sea, realmente es terrible, es una cosa muy difícil desde el olor hasta el hacinamiento, hasta las miradas de estas. Yo cuando fuimos al COMCAR, que estoy recorriendo cárceles de a poquito, porque la verdad es que es duro, es una realidad que si uno, yo siempre digo, yo quiero mantener la sensibilidad bien despierta, el día que vaya a una cárcel, el día que vaya a un asentamiento y me deje de sensibilizar, y bueno, la verdad que algo voy a estar haciendo mal, ¿no? Entonces, estamos haciendo un proceso de recorrida de cárceles paulatino, pero en el COMCAR, en módulo 11, es terrible, uno lo que mira lo que observa es dónde estuvimos como Estado en la vida de esta gente, ¿no? Diego hablaba de
derechos no garantizados con respecto a la educación, bueno, en muchas de estas personas hubo muchos otros derechos que antes no les aseguramos, ¿no? Y después vas a las zonas de preingreso, ni que hablar ahora que se instaló el MIDES, y bueno, y ahí ves gente productiva, digamos, pensando en el día de mañana, ¿no? Es fuerte ver lo disímiles de las realidades en tan pocos metros cuadrados de diferencia, o sí, cientos de metros de diferencia. Y después lo otro que iba a decir también en relación a las fortalezas, que me parece también importante hacer hincapié ahí, una de las cosas que a mí me llama la atención de casi todas las cárceles de todas las cárceles que he recorrido, es el vínculo que tienen los operarios con las propias personas que están privadas de libertad. Te das cuenta que hay muchos que los conocen de verdad, que conocen su historia de verdad. Entonces, tenemos ejemplos de cómo se podrían hacer mejor las cosas, ni que hablar con cuando la sociedad civil está trabajando en colaboración con el Estado en serio, ¿no? Lo que pasa es que son en el total del universo como a cuentagotas, y así no cambiamos un sistema. O sea, no es tanto que no sepamos qué hay que hacer, es que no tenemos escala haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí el gran desafío de este tema. Sí. O sea, también hay un tema que es que no, en América Latina no existen casos de éxito, por ejemplo. Es decir, realmente no existen. O sea, vos tenés casos de éxito que los podés ver, que yo se los muestro a los policías en las clases, etcétera, pero son programitas, como dice Carmen, absolutamente minúsculos, de, bueno, 15 mujeres en Costa Rica que hicieron no sé qué. Y acá tenemos también algunos cientos que hacen cosas, pero casos de éxito en el sentido de poder tener un sistema grande que a todos les dé educación, que a todos les dé trabajo, o algo mínimo de ese tipo, realmente no existe, y es muy complicado, porque la gente que llega, como dijo Carmen, llega destrozada a la prisión. Es la verdad, llega absolutamente destrozada, y en el mundo en el que vivimos, donde realmente sin liceo pronto va a ser muy difícil conseguir un trabajo de cualquier cosa, cambiar esos rumbos se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Es la realidad. Estamos en conversaciones ya hace tiempo para hacer un plan a largo plazo desde el Ministerio, que yo creo que en algunos meses se va a hacer público, digamos, espero, pero este es un problema que realmente precisa, no sé, 30 años para ser justo 30 años de políticas coordinadas de diferentes gobiernos, porque si no, no hay manera. Es decir, es demasiado caro y es demasiado grande el problema. Lo otro que también es importante, me parece, compartir, es que hay experiencias exitosas, por ejemplo, de empresas sociales. Bauti, vos decías que yo había trabajado en Sistema B, que fui directora ejecutiva de Sistema B en Uruguay. Las empresas sociales son empresas que buscan resolver problemas sociales o ambientales desde la lógica del mercado. Y ahí hay ejemplos cerquitas. Por ejemplo, en el penal de Mendoza, si a alguno le interesa este tema y quiere mirar, hay una empresa que se llama Xinca con X, Xinca Ecojuice. Ellos están instalados en el penal de Mendoza y hacen unos championes que están buenísimos con neumáticos reciclados, neumáticos reciclados, que es un problema ambiental bien importante, y trabajan ahí instalados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo social en cárceles es un tema que en Uruguay está como muy tímido todavía, ¿no? Hay mucho para explorar ahí, porque yo estoy convencida que en esto el Estado solo es muy difícil. No sé, Diego, me interesa conocer tu opinión en esto, pero yo creo que el Estado solo es muy difícil, o el tiempo que le puede llevar al Estado solo, sobre todo en lo que tiene que ver con lo productivo. O sea, sí, obras públicas, sí, contratación, pero no sé, los que creemos en el poder del mercado, me parece que ahí es donde puede ser una de las llaves más poderosas para acelerar un poco los tiempos en estos temas. Carmen, Yo lo veo por ese lado. aprovecho que estás mencionando esto, porque hay una pregunta que justito cayó cuando estabas diciendo esto, que me parece que viene mucho a lo que estaban comentando. Pregunta Martín Calderón, y de paso les digo que pueden ir mandando las preguntas para irlo haciendo más divertido. Para cuando pregunten, pone, ¿consideran que la privatización de cárceles puede ser el camino como pasa en Estados Unidos? Si no me equivoco, se está insertando acá o probando al menos con la cárcel de Punta de Rieles. Pone Martín Calderón, no sé cuál de los dos le quiere responder, para mí pues, es una pregunta muy interesante, así que nada, dejo ahí abierto. Pueden levantar la mano o mandar al chat, aviso para los que quieran preguntar. Diego debe tener toda la casuística
Me interesa muchísimo saber qué dice Diego de esto. Mirá, a mí en general el tema de privatizaciones en el rubro que sea no me parece ni bueno ni malo en absoluto, depende de cómo se regule y cómo luego se haga cumplir las cosas, ¿no? He trabajado en empresas, trabajo ahora para el Estado, creo que más allá de que me considero ballista y quiero un Estado fuerte, el Estado lo hace extremadamente peor que cualquier empresa, me parece. Pero bueno, dicho esto, en el tema de cárceles, que es un tema sensible, yo creo que lo que se puede, lo que no es buena idea es que la cárcel sea gestionada por privados en su totalidad. Es decir, eso no me parece muy conveniente, por un simple sentido de que, bueno, el interés empresarial a veces puede jugar un poco en contra, y además el Estado, es decir, si no, somos muy débiles, realmente somos muy débiles en esta área, o sea, no creo que tengamos la capacidad de hacer que una empresa cumpla con las cosas que tiene que hacer, que nosotros ni siquiera logramos cumplir desde el Estado. Pero lo que sí no me parece mal es que se encarguen de algunas cosas que son muy difíciles de hacer en el Estado, como puede ser, por ejemplo, todo lo que es limpieza, todo lo que es cafeterías, cocina, manutención, todo ese tipo de temas que sabemos que por desgracia muchas veces el Estado no las puede hacer bien. No lo veo mal, no lo veo mal en absoluto. Pero está, esa es un poco mi opinión. Carmen, ¿querés agregar algo al respecto? No, yo coincido en que, digamos, en estos temas tan ásperos, creo que son temas en donde hay que ser como muy cuidadoso, que no veo, un poco como decía Diego, no veo que la esencia de la rehabilitación sea algo que a un privado le pueda resultar atractivo y pueda hacer un buen laburo. Sí creo, por ejemplo, como para complementar lo que decía Diego, de vuelta, si a alguno le interesa, mire lo que hizo la empresa social Cookmaster en Argentina en lo que tiene que ver con la alimentación en cárceles, que es súper interesante, y están revolucionando la forma en que se come adentro de las cárceles y que se producen los alimentos, y eso es un ejemplo que deberíamos, que podríamos replicar acá en Uruguay. Pero de vuelta, la esencia de la cárcel, que debería ser la rehabilitación, no me la veo como algo que pueda hacer un privado de manera satisfactoria. No sé, la verdad que a priori no lo veo. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Les propongo este esquema quizás para que podamos responder todas y hacerlo más dinámico. Quizás lo que podemos hacer es, cuando pregunte uno de los participantes, responde uno de ustedes, cuando pregunte el siguiente, responde el otro. Si quieren arrancamos por Diego, por un tema que Carmen fue la que recién habló. Así lo vamos haciendo como un ping-pong, vamos a decir. Si les Perfecto. parece bien, lo hacemos de esa Perfecto. forma. Si no sabemos, decimos paso. Dale, perfecto. Sí, vale el paso, vale el paso. Pero no es como lo de Petinati que tenés hasta 2. Acá tienen todo lo que quieran. Buenísimo. Bueno, vamos con Santiago Pérez Iriarte, que tiene la mano levantada hace un rato. Buenas noches a todos. Senadora, un placer escucharla de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo está Santiago? Bien, usted. Ha sido una joyita encontrada en este gobierno, sin duda. Yo vivo en Lezica, paso todos los días por el centro de La Tablada. La Tablada fue hotel hace muchos años, después intervinieron los militares en la dictadura, volvió a ser cárcel, y sé que en el gobierno anterior, en el periodo anterior, se pretendió volverla a utilizar, seguramente para reclusos de menor riesgo, porque hay riesgo de fuga, obviamente. Se invirtió un dinero poniéndolo otro cerco perimetral, pero después fue nombrado centro clandestino de detención, porque sí, seguramente, lamentablemente, y me meto en otro tema escabroso, algo debe haber. Pero el tema es que esa fundación que está en la cárcel solo utiliza un salón de la cárcel. Y escuché hablar de, obviamente, ¿Utiliza un qué, perdón? ¿Qué utiliza? ¿Utiliza un solo salón, digamos, para sus reuniones. O sea que la cárcel, digamos, como cárcel, está libre. La pregunta es si se podría llegar a utilizar la cárcel y compartirla, obviamente, con la gente de familiares desaparecidos detenidos. También se podría
que esos reclusos se insertaran, por ejemplo, en épocas de zafra acá en Melilla, que estamos muy cerca, y también ganar algo de dinero. En su tiempo hacían bloques, por ejemplo, y se vendían, ya que la cárcel está ahí, está para ser usada la cárcel. O sea, quizás que se pueda investigar, quizás que se pueda indagar, porque ahora se está gastando 2.22, se está gastando jardinero, se está gastando luz, se está gastando agua, que eso obviamente sale de nuestros bolsillos, ¿no? Básicamente va por ahí. Sí, estoy tentado de decir paso, pero simplemente porque es un tema más de gestión que de criminología, por así decirlo. Mirá, no sé, no entendí muy bien si es que si es que la pregunta es si pueden trabajar presos ahí o si estarían No, no, recluidos en esa cárcel. las dos cosas, o sea, si Ah, podría volver a ser cárcel, siendo también, utilizando la parte que está declarada como centro clandestino, obviamente, ¿está? Quizás para achicar un poco los presos, para sacar presos de otras cárceles, ¿está? Y siendo una zona rural, que hay época de zafra, de recolección de frutas, verduras, etcétera, quizás pudiese también insertarse en lo laboral. A eso me refería. o sea, más allá del tema bueno, histórico y simbólico de ese lugar, que creo que no me meto, pero lo que creo que es un error es atar cosas con alambres, es decir, hacer cosas como que, bueno, me falta espacio, así que los meto en ese lugar que está libre. Es decir, eso se hizo durante mucho tiempo en Uruguay y es un grave error. Es decir, una cárcel es un lugar absolutamente planificado, específico, que tiene que tener medidas no solo de seguridad, sino que para que se pueda hacer todo este tipo de rehabilitación, tiene que tener especificidades muy, pero muy concretas. Es como hacer un liceo, o hacer un laboratorio, o hacer cualquier cosa. No alcanza simplemente con un lugar. No, se tienen que tener cosas muy concretas. En ese sentido, se sabe ya desde hace mucho tiempo, y creo que ahí no hay discusión, sobre qué clase de establecimiento se debe tener para que se pueda tener un centro penitenciario en el que se rehabiliten personas, ¿no? Y eso implica una inversión, implica un lugar específico, con condiciones muy específicas. De hecho, hay estándares internacionales para eso, muy modernos y muy exigentes. Y lo peor que se puede hacer es como que ignorarlo, porque al final lo que tenés es más gente que maltratada, que convive mal y que no sirve. Entonces yo personalmente estaría en contra, salvo lo que vos decís de que a lo mejor, bueno, se puedan trabajar en alguna área, en algún lugar, eso puede ser. Pero como centro de reclusión, volver a un lugar abandonado o no sé en qué estado está, creo que no es una buena idea. Gracias. Gracias, Diego, gracias, Santiago. Ahora para Carmen, la pregunta de Félix Riestra, referente de Ciudadanos en Maldonado, además. Sí, ¿cómo ¿Cómo está están? Buenas Félix? noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto verlos. Realmente, bueno, los que me conocen saben que tengo una extensa carrera en el Ministerio del Interior. Ingresé por el año 77, donde muchos de ustedes quizás no eran ni nacidos. Yo Eh, nací ese año, Félix. No, y yo no estuve existí. hasta el año 2013 que me retiré acá en Maldonado. Y tuve la posibilidad de supervisar, entre muchas actividades, por supuesto, en tantos años, dos cárceles, la de Canelones y la de Las Rosas, que indudablemente son cárceles con una problemática muy importante. Yo los escuché atentamente y hay una vieja discusión que viene de muchos años, cuando yo era un oficial muy joven, y que ustedes no la mencionaron y que me parece que sería un tema interesante a tener en cuenta, y es por qué a las personas privadas de libertad la custodian los policías y no un cuerpo especializado eh, en rehabilitar personas. ¿Por qué? Porque es indudable que se genera un rechazo natural y que ha existido y que yo lo pude experimentar entre el privado de libertad tipo, digamos, ¿verdad? El rapiñero, el hurto,
contra el custodia, que no deja de ser ni más ni menos que del mismo cuerpo o de la misma institución que lo detuvo, que lo investigó y que lo sometió a la justicia. Entonces, creo que ese punto hay que analizarlo y es muy importante tenerlo presente, porque mientras siga siendo la policía con la misma, prácticamente la misma formación que tiene para cualquier otra actividad dentro del Ministerio del Interior, si bien es cierto que conozco que hay algunos cursos especiales para estos custodias, en definitiva el origen es el mismo, el uniforme es el mismo, los derechos y las obligaciones son las mismas. Mientras no se tenga en cuenta ese punto, me parece que va a resultar más difícil rehabilitar con policías. Hubo una prueba ahí o un intento en gobiernos anteriores de la creación del operador penitenciario, pero que me parece que está lejos, todavía muy lejos, de ser realmente un profesional de la rehabilitación de personas privadas de libertad. Y es un tema mucho más profundo que no se logra con una capacitación de 6 meses. Así que bueno, más que pregunta era ponerlo en la mesa de discusión el tema, y sí la pregunta si ustedes han pensado, especialmente Diego, si han pensado el Ministerio del Interior en esta situación que yo les acabo de plantear. Gracias. Gracias. ¿Va vos, Carmen? ¿Querés que yo responda? Como Bueno, quieras. contestar la segunda parte, o sea, simplemente lo primero que decía Félix, yo coincido contigo en que, y sí, es un tema que uno lo observa, porque en definitiva, ¿cuál es la formación del policía y cuál es el rol de policía en las cárceles? Yo creo que acá hay un tema como, hay dos niveles, hay un nivel como si se quiere más práctico, que bueno, que tiene que ver con esta capacitación y lo que se le pueda dar de insumos a la persona que esté cumpliendo este rol, pero después hay un tema mucho más profundo que responde a en qué paradigma estamos parados. Y yo creo que ahí es donde todavía no terminamos de estar parados como sociedad en el rol rehabilitador de la cárcel. Me parece que todavía se nos cuela esta cosa de que pague por lo que hizo mal y que la pase lo peor posible, ¿no? O sea, por más que nadie se anime a decirlo así, en los hechos hay algo de eso que se cuela. Entonces, a mí me parece que ahí nos debemos un debate en relación a lo que nosotros entendemos como sociedad y las autoridades entienden como sociedad que tiene que pasar. Y me parece que eso no está tan claro todavía. Por lo menos esa es mi visión. Y en relación a lo que están manejándose en el ministerio, eso sí, Diego, te la dejo todo a ti porque no tengo la información. Sí, a ver, ambas cosas son ciertas. Es decir, por un lado, la idea de que se tiene que recurrir a operadores penitenciarios es una política que viene llevándose a cabo desde el 2010, desde la creación del INR, y que de forma progresiva se viene dando. Es decir, hoy tenemos un 31% del personal que trabaja en el sistema penitenciario son operadores penitenciarios escalafón S. O sea que los policías son el 65%. O sea, eso se viene dando, ese cambio se viene dando. Ahora, a la vez, también es cierto que esos operadores penitenciarios civiles no tienen la capacitación que deben tener. Es decir, no tienen ni los recursos que deben tener, ni las facilidades para trabajar como deberían. Muchas veces, y eso lo dice también Petit, el comisionado parlamentario, no tienen digamos que no han asumido su rol educativo o de rehabilitador, es decir, que si bien no son policías, básicamente hacen lo mismo, es decir, que no tienen como una pasividad por la cual no se les ocurre actividades o no trabajan como se espera que trabajen, ¿no? También hay un tema enorme de las licencias médicas, que es un problema enorme, que casi lo digo antes cuando dijeron lo de la privatización. Claro, es un trabajo terriblemente angustiante y estresante y con todas las carencias posibles, y además, bueno, las facilidades a veces que da nuestro régimen laboral hace que haya como no les miento si es como un 30% todos los días de operarios penitenciarios que están con licencia médica.
lo cual es tremendo, ¿no? Pero a la vez, qué alto, Diego. sí, sí, a la vez, bueno, como yo no estoy en esa posición, ¿Será psicológico el asunto, Diego? Y sí. Sí, Claro, no es burnout. es por el COVID, no es Ah, por el sí, COVID. sí, sí. No, pero yo qué sé, porque me imaginaba yo como ciudadano normal que podía ser probablemente lo psicológico, pero después como Carmen habló de que las condiciones son tan feas en las cárceles, dije que no sé, frío, no sé, pero me imagino que No, por el lado de la psicológico. cabeza. Estrés, básicamente, o sea, asumo que Pa, estrés. no Que están capacitados lo suficiente, quizá. Y no, seguro que no, pero es que eso vale, por desgracia, para gran parte es decir, nuestros policías tampoco tienen la capacitación que deberían tener, es decir, no la tienen, porque por desgracia, por decir un ejemplo, el personal subalterno es el 90% de los policías, y el personal subalterno solamente tiene que tener el ciclo básico completo, ¿no? Es muy difícil que logremos tener realmente profesionales, policiales, servidores públicos como los que nos imaginamos, con esa preparación. Y además, ciclo básico de escuelas públicas uruguayas de contexto crítico, muchas veces. Entonces, bueno, son dificultades muy grandes, ¿no? Pero bueno, para responder a la pregunta, esa política está en marcha, ¿no? Un problema que hubo y que fue muy criticado ahora por la oposición fue que se contrataron mucho más policías en el nuevo presupuesto. Eso se debió en parte porque, claro, había un descontrol total en muchas unidades. O sea, había una inseguridad alarmante. Habrán visto los videos de cientos de presos peleándose con lanzas y con botellas y con no sé qué. Bueno, entre los objetivos, digamos, o los estándares mínimos que tiene que tener una cárcel, es que haya seguridad. Es decir, no puede ser que se estén matando todos, ¿no? Y en ese sentido, un operador penitenciario debería ser capaz también de tener esa función, pero los que tenemos en Uruguay no tienen esa capacidad. Pero bueno, sí, es un tema tremendamente complejo y un debe, sin duda, enorme. Excelente, Diego, muchas gracias. 3 anuncios, en verdad. Primero, saludar a Desiree Pagliarini, diputada por Montevideo, que se conectó. Eh, Hay un tal Hola. Adolfo Garcé que está conectado, que no sé si no será Fito. Debe ser. Este, Yo lo invité, está por ahí. le mandamos un saludo. Nosotros Pero lo qué honor. entrevistamos. Perdón que llegué tarde, ¿Cómo Diego. andás, Fito? ¿Cómo están, che? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Andás bien? Hola, Este, Fito, Que sí, ¿cómo A estás? Desis. Decis nada, igual de importante, también la saludo. llegué tarde, pero bueno, espero tener, no sé, que alguien haga alguna pregunta más para poder escuchar algo. excelente. Acá tenemos algunas más y a eso iba referido el tercer punto. Si puede haber brevedad a la hora de plantear la pregunta, mejor así también optimizamos el tiempo y no abusamos del tiempo de Carmen y de Diego. La siguiente pregunta corresponde a Agustina Cachari, así que la dejo a ella. Hola, buenas noches. Quería, primero que nada, decir que estoy 100% de acuerdo con lo que plantean sobre las cárceles, que tiene que ser un centro de rehabilitación para que los privados de libertad no salgan peor de lo que entraron y que puedan reinsertarse en la sociedad. Pero quería preguntar qué piensan sobre los que sean delitos más graves, por ejemplo, los delitos de abuso sexual o delitos que son como que no es solo como que un robo en sí, sino que es más grave, o sea, que va más con la lesa humanidad y con varias cosas que son bastante polémicas. O sea, si esa persona puede rehabilitarse y, por ejemplo, un psicópata que se ha planteado que no tiene mucha solución, ¿qué es lo que piensan? A ver, Agustina, yo te contesto cortito lo poquito que sé por ejemplo, de los que cometen delitos sexuales. Conversando en este tiempo, recorriendo cárceles, lo que te dicen en general los operarios penitenciarios es que tienden a ser muy colaboradores adentro de las cárceles y muy ávidos para trabajar y demás. No soy para nada una experta, o sea que no puedo contestarte esa pregunta con cabalidad. Seguro Diego tiene más para contarte, pero yo creo profundamente que todo el mundo se puede recuperar y todo el mundo se puede reinsertar productivamente en una sociedad. De verdad creo que es así y que creo que como Estado tenemos que tener esa mirada hacia todos los que entran al sistema penitenciario.
y me parece que desde donde nos paramos frente a las personas que entran al sistema penitenciario, hay una frase muy linda en relación a los niños y a la educación, que dice: todo niño precisa un adulto que crea en él, que crea en su potencial. Se aplica a todos los niños, se aplica a los niños de contexto, se aplica a los niños con discapacidad, y en esto es parecido. O sea, yo creo que toda persona privada de libertad precisa un Estado que se traduce en un alguien que crea en su potencial. Obviamente que sería absolutamente idealista creer que el 100% de las personas se pueden en los hechos. Digo, es verdad que es difícil pensar, pero nosotros nos tenemos que parar en ese lugar, me parece, a mí. Gracias a Agustina por la pregunta. Sí, yo creo que es valiosísimo tener a Carmen ahí en el Senado, justamente porque es una persona tan tremendamente optimista y buena, ¿no? En el fondo, que se le nota, ¿no? Yo soy un poco más pesimista, por desgracia, capaz que es porque estoy tan metido en estos temas que te vuelven así un poco, ¿no? Yo creo que Vieron que yo les dije que, perdón, por eso les dije que estoy recorriendo las cárceles del Uruguay de a poquito. Me tomo mi tiempo entre una y otra. Es un lindo balance igual, optimismo y pesimismo. O sea, yo creo que en teoría, el 99% de las personas, capaz que 95% de los delincuentes son rehabilitables, por decir algo así, que es un error hablar en esos términos, pero que digamos que pueden salir de un lugar y adaptarse o resocializarse de manera más o menos efectiva. Ahora, ahí hay dos temas. Uno es que hay un grupo de personas que probablemente no puedan, y pienso sobre todo en los que son los delincuentes sexuales seriales, que son personas que por necesidades biológicas y psicológicas como que no pueden evitar cometer delitos sexuales, para decirlo rápidamente. Y esas personas en el mundo entero, en países mucho más desarrollados, con sistemas penitenciarios y psicológicos mucho más avanzados que el nuestro, no se logran buenos resultados, ¿no? O a veces se logran resultados en el sentido de que, bueno, se los medica de manera obligatoria y son como medio plantas ahí, ¿no? Ahora, dicho eso, el otro problema que yo encuentro es que a mí no sé si es que la teoría me vale, es decir, la realidad es que en la práctica no estamos logrando rehabilitar a prácticamente nadie, entonces hay una cantidad de delincuentes que no es que no se puedan rehabilitar, es que nosotros no podemos rehabilitarlos porque no tenemos los recursos humanos necesarios para hacerlo, ¿no? Y eso nos plantea a diario, ¿no? Yo por suerte no tengo que tomar nunca una decisión así, pero plantea a diario la necesidad de dejar libre a personas que todo el mundo sabe que van a reincidir a los 20 minutos. En parte debido a que, bueno, los dejas libres sin más que 300 pesos en la mano, ¿no? Pero bueno, no, creo que hay casos psicológicos, biológicos, complicadísimos, pero son una muy pequeño porcentaje de la población, y el resto en teoría son rehabilitables. Pero de vuelta, nosotros... El 95, Diego, que tiraste, está mucho más cerca del optimismo que del pesimismo, te diré. Bueno, pero es gente igual. Vos dijiste sí. Todos. No, casi todos, dije casi todos. Qué grande, qué grande. Bueno, lo que dijiste de crímenes de lesa humanidad, es decir, más allá de que son crímenes terribles, muchas veces es gente que puede socializar perfectamente, quiero decir, que podría ser tu vecino y no te darías cuenta. Esas personas sí, perfectamente pueden ser rehabilitadas, si se puede decir así, ¿no? Bien, continuemos con las preguntas. Me gustaría, perdón que interrumpa, pero decir algo que está muy ligado a lo que estaban diciendo Carmen y Diego, a modo de comentario. Mi padre fue jefe de policía y cuando estaba en las cárceles, yo soy de Paysandú, en el tema de las cárceles y esto, hizo poner un cartel en la jefatura y también en la cárcel. Conozco a tu padre. ¿En serio? que decía todo es recuperable, esencialmente el hombre. Y creo que me gusta mucho, lo he reflejado más que en lo que dijo Carmen, también lo que dijo Diego, y en eso de también convencerse en ese papel y como ese optimismo, tratarlo todos los días, siento que es muy importante y que está, como que si él desde ese lado
o sea, se veía reflejado, es como que se crea un ambiente que quieras o no estamos hablando de personas y me parecía bueno comentarlo porque me hicieron acordar a eso y quería compartirlo. Muchas gracias. Muy buena anécdota. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pasamos con la pregunta de Silvina. Si les parece, cerramos la lista en Juan, así tampoco abusamos del tiempo. Sil, tu pregunta para Carmen. Bueno, es algo opuesto. Con respecto al tema cárceles y todo eso, siempre se vio la privatización como un cuco a nivel general y todo eso. ¿No estaría bueno plantear la asociación público-privada para la creación de más cárceles y así terminar con el hacinamiento, o al menos que sea lo menos posible? Es eso, siempre el ex partido de gobierno, cada vez que se plantea el tema de privatización, lo utilizan para usarlo en contra del gobierno. Entonces, en esta ocasión, ¿no estaría bueno plantear una asociación público-privada para ir eliminando, o al menos que sea el hacinamiento lo menos posible? Eso es mi pregunta. Sí, yo creo que, gracias Sil por la pregunta, creo que un poco era lo que estábamos conversando un poco antes en relación a la esencia del servicio que se presta en una cárcel, ¿no? Yo soy bastante escéptica de que los servicios esenciales de rehabilitación se pueda dar desde la privatización, desde un servicio privatizado. Me parece que sí, el resto de los servicios accesorios, y ahí sí me parece que podría llegar a ser interesante ir por ese camino. Yo quisiera que no se tuvieran que construir más cárceles en Uruguay. La verdad es que me parece que eso, como Diego nos mostró clarísimamente lo que son las cifras recontra preocupantes de cómo esto está creciendo de manera explosiva, estamos en más de 13.000, y me parece que eso nos debería llevar a un proceso de autorreflexión bien importante sobre qué queremos seguir haciendo. Y hace poquito tuvimos una charla que, si a alguno le interesa, debe estar colgada en algún lado, Juan Miguel Petito organizó con el estado de Texas. Yo viví en Texas y de hecho era voluntaria en la cárcel de varones, que eran todos latinos, jovencitos, que habían incurrido en delito y estaban todos ahí. Yo iba una vez por semana como voluntaria a esa cárcel. Y Texas es uno de los estados, Diego me podrá corregir, que seguro sabe esto mucho más, que tenía mayor índice de personas privadas de libertad de Estados Unidos. O si no era el estado con más, era de los que más. Y bueno, y a raíz de una política bien clara, bien sistemática y bien definida, lograron cambiar el modelo y están bajando drásticamente el número de personas privadas de libertad. Creo que en estos temas, como en tantos otros temas, yo soy una fanática y convencida de que tenemos que mirarnos mucho menos el ombligo y mirar lo que funciona en otros lados. No creo eso de que, bueno, porque los uruguayos a veces separan a la gente en un lugar como si fuéramos poco menos que tuviéramos un baño de originalidad. Digo, no, hay mucho que se hace en otros lados que funciona y funciona bien. Y ojalá vayamos en ese camino de repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos para no tener que ir a más cárceles, sino a menos. Esa es un poco mi visión. Bueno, yo lo que diría es que, a ver, primero, un poco con la pregunta muy similar, como dijo Carmen, a la que tuvimos antes, ¿verdad? A mí si es privado, si es público, no me es particularmente relevante, es algo que se haga bien el trabajo. Lo que sí, el problema es que tenemos es que está creciendo la población carcelaria a un ritmo mucho mayor del que ya venía, o sea, es decir, viene creciendo desde la salida de la dictadura prácticamente, como les comenté antes, pero ahora en estos últimos años y este último año ha venido creciendo todavía más, ¿no? De vuelta, es porque se está haciendo mucho más eficiente procesando a personas, pero es muy preocupante en el sentido de que ya tenemos hacinamiento y vamos a seguir teniéndolo y bueno, y es imposible realmente hacer cualquier tipo de rehabilitación en ese contexto, ¿no? Hay una cárcel ya, creo que es Punta de Rieles 2, que fue hecha justamente con una asociación público-privada, y bueno, el problema es que esa cárcel es una macrocárcel, y una macrocárcel, de vuelta, no es el mejor escenario para educar a personas, para trabajar con ellas, para curarlas de los problemas que tienen, en parte porque vos, es decir, la resocialización de los presos, que ese es el término correcto, se da en la medida que vos lográs que esa persona, durante el tiempo que está dentro del sistema penitenciario, viva como le gustaría vivir y como debería vivir afuera, ¿no? Entonces tiene que estar de alguna manera con cierta libertad, tiene que ser capaz de poder trabajar, de estudiar, etc.
en ese tipo de macrocárceles, que es la forma más fácil de reducir el hacinamiento, eso no es posible, ¿no? A la vez es carísimo las cárceles, cualquier tipo de cárcel es carísima, y de hecho tener en promedio cada preso en Uruguay nos cuesta como 20.000 pesos por mes, tener a un preso, nada, realmente comiendo y poco más, porque no es que haya mucho más para la mayoría de ellos, ¿verdad? Entonces es carísimo tener a gente presa, la verdad que es carísimo. Y yo realmente como salida a la crisis penitenciaria lo que veo es un poco lo mismo que me parece a mí que vale para cualquier política pública y que lo dejó entrever Carmen con lo de Texas, que es un plan sistematizado, sistemático, es decir, algo bien pensado, ¿no? Es decir, en Uruguay tendemos a que cualquier emergencia la arreglamos ahí, inventándonos algo en el momento y que se la arregle el próximo en unos años, y vamos dando tumbos, inventando cosas que no tienen ninguna continuidad. Yo creo que realmente hay que ponerse a pensar, bueno, a dónde queremos ir y empezar a hacer cosas de manera bien pensada, ¿no? En la dirección que sea, pero bien pensada. Y bueno, puedo decir también que estamos en ello en el Ministerio. El artículo 86 creo que era, ¿no? Diego, me salió el número. 89. 87. Ah, bueno, estaba ahí, pegué en el palo. Sí. El artículo 87 de la LUC, de la Estrategia de Rehabilitación Penitenciaria, va un poco en esa línea. Bueno, ese fue un artículo nuestro del Partido Colorado, de la LUC, que obliga al INR, o sea que para mí es increíble, pero bueno, para mí es increíble que cualquier organización pública no tenga una estrategia. Para mí es algo que no me entra muy bien, pero bueno, realmente no hay ninguna estrategia ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces, bueno, ese artículo de la LUC crea o hace que se deba ejecutar una estrategia de aquí a muchos años, y bueno, estamos trabajando en eso, en principio. Excelente, muchísimas gracias. Nos quedan 3 preguntas, lo lamento, Will. Bueno, no sé si ustedes quieren responder 4, porque habíamos cerrado un Juan la lista y justo Williams respondió, así que quizás que si las hacemos rápido podemos responder las 4. Isabel da Silva tenía la siguiente pregunta, para Diego en este caso. Bueno, igual Hola, siempre después terminan, que está bueno intercambiando al respecto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy de Río Negro de Yun. Soy docente. Justamente es un tema que a mí me viene hace mucho rato repicando, no es de ahora. Trabajo con adolescentes de contexto crítico, bastante vulnerables, y lo que llego a pensar hoy por hoy es que hace 20 años, este problema es de hace 20 años, no es de los chiquilines de ahora. ¿tá? Este es un problema de hace 20 años, no de los chicos de ahora. Nosotros ahora en este momento tal vez tendríamos que empezar a salvar a los chicos para poder formar una generación futura. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que yo, por ejemplo, lo he visto desde el INAU, que en el INAU, por ejemplo, que en cierta forma tiene que ver también con privados de libertad por varias razones. Pero veo que están mezclados, es como que en las cárceles o en el INAU están mezclados, demasiado mezclados, y yo creo que tendría que haber tal vez una separación entre aquellos que cometen delitos de lesa humanidad, o que son violadores seriales, o que son de alto riesgo, separarlos de los otros que tienen un mediano riesgo, y al mismo tiempo de los que por ahí fue la primera vez que incurrieron en un delito y pueden estar re arrepentidos. A mí me parece que tal vez si se pudiera formar un programa, esto yo ya se lo planteé también a una persona de acá de Yun, y justamente también se lo planteé por eso, porque digo, si nosotros empezáramos con un programa piloto, digamos, sacando, por ejemplo, a los que por ahí podemos, a ver, 2 o 3
de los un poquito arriesgados, o de más riesgo, 2 o 3 de un poquito más, menos riesgosos, y aquellos otros que incurrieron por primera vez en un delito. Tal vez hacer algún programa en el cual que se pueda darles las herramientas para salir, pero que también puedan autosustentarse. Que ellos vean que lo que ellos están produciendo, porque yo creo que esta gente, más que nada, tal vez la parte teórica de lo que nosotros decimos de llevarlos a una institución educativa, no sea lo que realmente ellos quieren o lo que realmente necesitan. Posiblemente lo que necesitan más sea una herramienta para salir, para cuando salgan, para futuro, ¿no? Entonces, el hacer a veces es mucho más, más importante, como que se prende más a las personas que están más necesitadas de poder hacer algo, porque justamente si estas personas terminan ahí, terminan porque no tienen las herramientas necesarias, y también terminan porque no tienen a alguien que crean en ellos, porque eso es una cosa que hay que trabajarlo muy bien también. Yo estoy terminando psicoterapia, para psicoterapeuta, estoy terminando también historia antigua, historia clásica antigua, de estudiar, digo, todas son cosas en las cuales yo estoy viendo por todos lados de que acá lo emocional tiene muchísimo que ver. Está muy, muy involucrado lo emocional. Porque, ¿qué pasa? Que esa persona no tiene la autoestima suficiente como para saber que realmente puede salir a hacer algo, que puede llegar a hacer algo. Yo los otros días, para ir muy lejos y cortarlo acá, fui a dar una clase de apoyo a un alumno que me dijo, no, yo no sirvo para hacer esto. Digo, no, pero ¿quién te dijo que no? Y sí, pero yo no sirvo para hacer esto, porque yo no sirvo para hacer esto. O sea, esta cabecita viene machacándosele hace rato, le vienen machacando que no sirve para nada. Entonces nosotros no podemos pretender que no vaya a terminar preso algún día, si tenemos gente que le está diciendo que no puede, cuando sabemos que siempre algo pueden, ¿entienden? Entonces yo lo que veía, la posibilidad esa, digo, ¿por qué no hacer un plan piloto para probar? Algo que sea para probar, nada más. Porque como les decía, hoy en el INAU también pasa lo mismo. En el INAU están todos mezclados y hay chiquilines que ni siquiera cometieron delito y están ahí porque sus padres están presos. Entonces, ¿qué pasa? Es una escuela de delitos, como dijeron hoy. Es de escuela de delincuentes. Entonces, Isabel, sí. Sin ánimos de No, está bien. Yo me entusiasmo porque me redondear la encanta el pregunta. tema. Yo sé que es un tema apasionante, pero Sí. así son casi las 10 de la noche, así no abusamos del tiempo de Carmen verdad, y de Diego. Es verdad. Sí. Gracias. No, por favor. Está bien. No, era eso nada más, decía yo, un plan piloto tal vez como para poder arrancar y probar. Tal vez Gracias, eso sería algo, no sé. Bueno, yo primero, Carmen. Sí, toda tuya. Me permito proponer quizás que a partir de ahora las preguntas que quedan hagamos lo más rápido posible, plantear la pregunta y que se responda una y una, así tampoco seguimos abusando del tiempo. Está. A ver, si entendí bien, es por qué no se diferencia a los reclusos, y en este caso el INAU, según su peligrosidad, ¿no? Según sus antecedentes. A ver, eso en teoría se hace. Es decir, en el régimen, el sistema penitenciario uruguayo tiene unidades que se dividen por el régimen de reclusión. Es decir, hay unidades de internación que son de régimen cerrado, que vendrían a ser de máxima seguridad, semicerrado, que vendrían a ser como una cosa intermedia, y abierto, que vendría a ser para aquellas personas que en principio no tienen una gran peligrosidad y que están por salir libres. A la vez, las normas básicas de nuestro sistema penitenciario y penal dicen que tiene que haber un
un sistema de clasificación de la gente que entra al sistema penitenciario, se tiene que saber, bueno, qué problemas tienen, cómo se los debe tratar. Luego una consecuente separación por categorías, que es lo que tú estás planteando, y a la vez una progresividad del régimen, es decir, que la persona a medida que va pasando el tiempo y mejorando, tiene que pasar de un régimen a otro. ¿Tá? El tema es que todo esto es muy lindo y está todo en papel, te diría que desde un decreto de ley del año 75. En la práctica es casi inexistente, es decir, la clasificación que funciona en todo el sistema penitenciario, porque si no sería realmente una bomba nuclear, es la separación por sexos. Eso sí, es decir, hombres y mujeres nunca están juntos, ni en Uruguay ni en ninguna parte, porque da muy malas experiencias. A partir de ahí lo que tenemos es una progresividad y una clasificación real que solo se da en las unidades de régimen abierto, es decir, en las unidades donde más se trabaja, más se estudia, etc. En los centros más grandes, porque además sufre de lo que se llama macrocefalia, que es que el 70% de los presos, más o menos, estoy diciendo de memoria del informe que le hice al ministro, el 70% de los presos están recluidos en 9 unidades de 26. Entonces hay unos macrocentros enormes, con el COMCAR como el más grande, donde está casi todo el mundo, ¿no? Y ahí realmente no hay una clasificación real en la práctica, ¿no? Entonces, o sea, lo que vos planteás es absolutamente necesario, imprescindible, y se sabe hace mucho, mucho tiempo. Por desgracia, la falta de recursos materiales y humanos, por ahora no lo han logrado volver una realidad, ¿no? Básicamente, diría eso. Gracias, Diego. No sé, antes de dar la palabra a Carmen, no sé cómo es el tema en el INAU. O sea, la verdad es que no, estoy muy lejos de trabajar con el INAU, no sé cuál es la situación ahí. Bueno, gracias. Gracias, Muy Isabel. amable. Bueno, ¿te parece, Carmen, respondés la pregunta de Edgardo? Así vamos. Perfecto. Tampoco abusamos del tiempo ni de los espectadores ni de ustedes. Bien, yo estaría a 1000 horas, pero igual. Edgardo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bárbaro. Perfecto. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, senadora. Buenas noches a Sanjurjo. Buenas noches a los que conozco y a los que no conozco. La seguridad para mí es un tema muy caro. Lo he trabajado toda la vida. Y por lo que veo también, no lo veo ahora, pero estaba el señor Riestra, que también veo que trabajó en la parte de seguridad. La parte de seguridad es una parte importante de lo que es el Estado. Más que una pregunta, yo simplemente les quiero desarrollar esto en el siguiente sentido. Hay varios ejemplos en los cuales, por ejemplo, es muy probable que Sanjurjo y la senadora conozcan, que es el caso Medellín. Quizá también Garcés conozca lo que significa el caso Medellín, lo que significaba la violencia en Medellín, cómo se trató, qué etapas se emplearon y cuáles fueron los resultados. Yo tengo datos confiables de eso y de qué manera se ha hecho ese trabajo y que dio un gran resultado. Esa es en la parte de seguridad, esa es en la parte de recuperar espacios perdidos en diferentes barrios, en diferentes ámbitos, plazas, espacios públicos, en el cual se requiere de un trabajo de todo, de lo que es intendencia, en este caso, alcaldías en aquel momento, policía y otros organismos del Estado, en el cual, una vez recuperado ese lugar, se potencia con diferentes tipos de actividades para que no vuelva a caer en manos de la delincuencia. Por supuesto que todo eso debe hacerse en un trabajo constante y serio. También lo otro es el tema carcelario. En el tema carcelario yo presenté en varios ámbitos lo que yo le di a llamar un proyecto de ordenamiento y funcionamiento carcelario en Uruguay. Tiene objetivos y tiene
etapas a desarrollarse. El objetivo es dar cumplimiento a la sección 2 de la Constitución, Derechos, Deberes y Garantías, que en el artículo 26 dice: a nadie se le aplicará la pena de muerte, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Es brindar un orden dentro del actual sistema carcelario, proponiendo directivas claras y concretas para llevarlo a cabo, establecer un parámetro con vistas al futuro, con el propósito de partir de una base innovadora y que permita perfeccionarlo mientras es aplicado sin dilaciones. Y en la cuarta es proponer primariamente 2 etapas de ejecución, y que serían, primero acondicionar lo que serían las cárceles, lo que serían los entornos, lo que serían los perímetros físicos, y los controles de ingresos de personas, tipo aduanero, digamos, a los efectos de dar una seguridad. Y con centros de monitoreos, con celdas que se cierran automáticamente, con un control efectivo del personal policial a través de horarios, a través de lugares donde deben circular, a través de horarios, a través de programas. ¿Podríamos ir redondeando la pregunta, por favor? Bueno, no es pregunta, en definitiva. No es una pregunta, en definitiva, porque, pero bueno, también va en el orden de lo que es la redistribución carcelaria, por peligrosidad, reiteración de delitos, edades primarios, delitos leves, delitos graves, cosas que ya se han hablado acá, de lo que es la custodia, de lo que es la capacitación del personal. En un tiempo hubo lo que se llamaba institutos penitenciarios, que fue antes de lo que era de los años 60, que trabajaba personal civil. Después pasó a manos de lo que es el Ministerio del Interior. En definitiva, digo, es un proyecto que yo he presentado, lo tengo por escrito, si a alguno le puede llegar a interesar, está a la orden, porque la idea mía es poder aportar lo que absorbía durante todos los años. Así que no abuso más del tiempo, y bueno, dejo planteado eso. Vuelvo a reiterar, no era una pregunta, era un desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Gracias. Bueno, vamos a la pregunta de Juca, Juan. Buenas, Diego, Carmen. Voy a intentar ser breve, así no hacemos perder más tiempo, lo siento. Bueno, mi pregunta era, yo trabajé un año en Antel Integra, no sé si conocen el proyecto, que básicamente como que recicla computadoras y dona, entre otros, a algunas cárceles. Mi pregunta era si consideraban que la informática podía ser un potencial mecanismo justamente para la reinserción de los presos, porque en Antel Integra se entregaban las computadoras, pero no se entregaban, digamos, no se hacían cursos relacionados a cómo utilizarlas o por qué utilizarlas. Digo esto porque la informática hoy en día es un rubro con 0 desempleo prácticamente, o cercano a 0, y a su vez podría darles a los presos, en el caso de que quisieran utilizarlo, un mecanismo también para una pseudo libertad media indirecta, ¿no? O sea, tener una conexión con el mundo afuera de la cárcel. Sí, gracias, Juca, por la pregunta. Esto va un poco a lo que yo decía, les compartí algunas experiencias de empresas sociales instaladas en sistemas penitenciarios en otros lados. Yo personalmente creo que por ahí hay una llave muy poderosa y muy interesante. Hay casos de call centers, por ejemplo, en cárceles, porque justamente es una tarea que uno podría hacer. A mí se me ocurría también el tema del testing. Uno de los desafíos, acá Diego nos puede contar un poco más capaz, que tenemos hoy en nuestras cárceles en nuestro país, es que la parte como legal de lo que sucede en las cárceles está bastante atada con piolines, diría Sanjurjo, ¿no? Como que todavía hay mucho para hacer en cuanto a prolijar. Hoy para una empresa ir a instalarse en una cárcel tiene que sortear muchísimas barreras
para que realmente esto funcione. Yo tengo una amiga que está trabajando en un laboratorio en PNUD, que está con una metodología de laboratorios de exploración bien disruptiva y bien interesante, que en algún momento estaba explorando la posibilidad de hacer algo en relación a tecnología y cárceles. No sé mucho cómo siguió, hace un par de meses ya o de semanas que no estoy muy al tanto, pero me parece que es un área donde se debería hacer un doble clic, y sé que el gobierno en estos últimos meses ha estado en este trabajo de, como de alguna manera, en prolijar lo que tiene que ver con lo productivo en las cárceles. Para mí es por ahí, y coincido contigo que tiene la ventaja de que es un sector con muy bajo nivel de desempleo, y que muchas de las funciones no requieren un nivel como tan alto de educación, que es otra de las barreras que tenemos en nuestro país para estos, digo, por el perfil de personas privadas de libertad que tenemos. Así que Perdón, sí. un segundito, quería aportar otra cosa, que además del tema laboral también tiene ese contacto con el mundo exterior, ¿no? El tema del yo no sé hasta qué punto se permite a la gente privada de libertad tener uso libre de Internet, pero ya de por sí tener acceso a YouTube, a Google, a cualquier otra plataforma, es un contacto con el exterior que no tienen naturalmente. Sí. Diego, quizás que en eso podrías aportar algo también. Sí, a ver, me parece que es una necesidad, es decir, o sea, la dificultad está clarísima, ¿no? Es decir, fue lo que dije antes, el 20% no sabe leer o apenas sabe leer, el 50% tiene primaria completa o ni eso, ¿verdad? A eso hay que agregarle 80% de adictos, y todos los problemas habidos y por haber, ¿verdad? Entonces las dificultades son enormes. Ahora, nada, yo pienso igual que seguramente vos, Juan, que el mundo va para allá y no, es que es muy difícil, es lo que dije antes, ¿no? El 80% de los trabajos que se hacen son trabajos que se consideran en la cárcel, ¿no? Son trabajos que se consideran que no suman en nada ni al desarrollo profesional ni a la búsqueda de empleo. Entonces, realmente, a lo mejor, porque no soy ningún experto en informática, pero a lo mejor hay alguna forma de saltearse una parte de la educación formal o de ciertos entrenamientos y trabajar en esa área, ¿no? De alguna manera sería un golazo, ¿no? Sin duda. Es algo a mirar. Antes de terminar, de decirle nomás a Edgardo que le puse ahí en el chat mi correo electrónico, si me quiere mandar su propuesta, que me la envíe por ahí. Nada, eso es lo que yo diría. Por mi parte quedó claro, ¿eh? No sé, Bauti. Buenísimo. Perfecto, era para dejar despejado eso. Bueno, nada, no hay mucho más para agregar. Obviamente, no hay más preguntas. Agradecerle a Diego, a Carmen por haberse hecho este tiempo. Ambos están ocupando cargos de gobierno en un momento difícil, por lo tanto que se estén haciendo este espacio para poder charlar con nosotros, sin dudas es muy importante, así que les agradezco en nombre de la agrupación por eso. También agradecerle a todas las personas que se conectaron. Y nuevamente, este es un tema que es esencial. Creo que en la charla a mí por lo menos me quedó más claro todavía lo esencial que es el tema de las cárceles, que al final del día termina siendo algo muy importante relativo a la seguridad, que como bien decía Carmen al principio, es algo que los uruguayos, sobre todo antes de la pandemia, tenemos acá, ¿no? Pero que nos cuesta a veces encontrar la verdadera forma de encauzar el tema hacia una solución real. Y creo que los datos que daba Diego eran alentadores con respecto a la baja de las denuncias, de los homicidios y las denuncias, pero por supuesto que acá hay mucho que hacer y creo que quedó súper claro. Así que agradecerle a ambos. Creo que ambos además son dos pilares jóvenes del partido, lo cual no es poca cosa en un partido que estaba reavejentado hasta la elección de 2019 y en que cierta medida lo sigue estando. Así que nada, la Bauti, verdad que... me gustaría agregarte Obvio. una frase para cerrar, si me dejas, que es Obvio, una frase obvio. del comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, que es una persona excepcional, que dijo una vez en un artículo en El País una frase que a mí me quedó sonando y me gusta siempre compartirla, porque creo que es una invitación a la reflexión. Él dijo, un viaje al interior de las cárceles es como un viaje al interior de la condición humana, ¿no? Y cuando uno va a las cárceles hay algo de lo doloroso que ve ahí, que tiene que ver con esto de que podría estar yo ahí,
O sea, ese que está ahí podría ser yo si hubiera nacido en otro contexto. Ese que está ahí podría ser yo si un día, no sé, choco a alguien sin querer, ¿no? Y me parece que esto como si nos ponemos desde más filosóficos o más psicológicos, que tiene que ver con la sombra, con esa parte oscura de cada uno de nosotros, en definitiva tiene que ver con el por qué nos cuesta mirar esta realidad y por qué una realidad tan trágica como la que tenemos hoy en nuestras cárceles es algo que le esquivamos. Así que me gustaba cerrar con eso porque me parece que todos, y ni que hablar nosotros como colorados y vallistas, tenemos que seguir haciendo un doble clic en esta temática. Bauti, ¿me permitís un segundito, por favor? Bien breve, negro. Sí, bien breve. Quiero agradecerle a Diego y quiero agradecerle a Carmen. La verdad que son dos pilares fundamentales y lo que hemos aprendido hoy, fue un placer escucharlos y bueno, el agradecimiento a Bauti y a todos. Un abrazo grande. Buenísimo, nos estamos viendo. Negro. Bueno, Aprovecho muchas gracias. Para agradecerles a todos, sobre todo a los organizadores, pero a todos los que vinieron a escuchar. Muchas gracias a Carmen también. Y nada, un abrazo para todos. Queda subido en nuestras redes sociales, los invito a seguirnos en YouTube. El YouTube no lo cambiamos todavía dice Juventud Jorgista, pero hay que cambiarlo en breves. Y los invito a seguirnos en Twitter como Juntos91 y en Instagram como Juntos91UI. Muchísimas gracias, Carmen, Diego, gente que se conectó. Vamos arriba y por más instancias buenas de intercambio. A seguir laburando, vamos arriba. Chau, chau. Vamos a